Muy buenas tardes, amables televidentes de su programa Ventana de Noticias. Gracias por la gentileza de su atención. Darío Caminero, un servidor como cada sábado, agradeciendo a aquellos que se conectan a través de los canales 45 y 2 de Teleradio América y toda su programación, en especial este sábado con su programa Ventana de Noticias, y aquellos que se conectan a través de www.teleradioamerica.com. Gracias a todos por la gentileza de estar en sus pantallas de sus hogares o en sus conexiones de electrónica, como tablets, computadora, en cualquier parte del mundo. Así que muchas gracias. Felicitar a los padres que en el día de mañana, pues en la República Dominicana, es el Día de los Padres. Siempre viven relajando con nosotros, pero realmente el mejor regalo que podemos recibir es el buen comportamiento de nuestros hijos y que no nos den pues dolor de cabeza. Qué mejor regalo que eso. No hay nada tangible que pueda pagar eso, y el amor y el respeto que puedan tener por nuestros padres. Así que gracias y felicidades a todos los padres en este día. Miren, el gobierno dispuso ya, después de todas estas crisis políticas, dispuso pues un subión, un incremento a los precios de los combustibles. La gasolina premium se va a vender a 230,90, sube 3 pesos con 50 centavos. La gasolina regular 216,10, sube 2 pesos con 80 centavos, mientras que el gasoil óptimo se va a expender a 189,10, sube 0,90 centavos. El gasoil regular 176,90, este sube 2 pesos con 90 centavos. El full oil 115,86, sube 2,40, el Astur 142,80, esto tuvo un incremento de 3 pesos con 20 centavos, el Corosane 169,40, con una subida de 3 pesos con 50 centavos, y el GLP 91,70 sube 0,10 centavos. El gas natural vehicular, como siempre, se queda congelado en 28,97 el metro cúbico. Esos serán los precios de los combustibles desde este sábado hasta el próximo sábado. El tema obligado en toda esta semana, en toda la televisión, en todos los medios de comunicación, en toda la opinión pública, es el discurso del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, donde anunció que realmente nunca que nunca había solicitado someter ningún proyecto de ley para la reforma de la Constitución para él reelegirse. Que en noviembre pasado le había dicho a Felucho Jiménez y a 2 de sus ministros que anunciaran o informaran que él no tenía la intención de reelegirse. Dijo y reveló más bien que sí tuvo en algún momento el deseo de hacerlo, por el hecho de que dentro de su partido había tenido ofensas y enfrentamientos que consideró inaceptables, porque él nunca anunció al país que iba a reelegirse, que claro, pero todo su entorno estaba en eso. Muchos de los diputados, otros senadores, también habían mantenido la posición de someter el proyecto, y por lo tanto que en base a ese punto se armó la crisis que tenemos hasta hoy del Partido de la Liberación Dominicana, los dimes y diretes. La pregunta obligada de siempre es: ¿por qué se esperó hasta el punto de la agresión física, como sucedió en el Congreso Nacional? El presidente permitió todo ese tipo de cosas para luego anunciar que no, que nunca había tenido la intención de reelegirse. Eso todavía tendremos que hacer libros futuros para determinarlo, para que él diga la realidad de esa situación, porque uno no le ve razón de que el PLD entrara en esta situación de crisis y enfrentamiento, a tal punto que este anuncio del presidente incluso no merma mucho en el país entero. Es verdad, es un alivio, es un balde de agua al fuego constante de la política, pero esto no acaba la crisis en el Partido de la Liberación Dominicana, sino que continúa la crisis. Hubo heridas tan profundas que continúan aún,
los enfrentamientos entre ambos grupos o sectores del Partido de la Liberación Dominicana, los del grupo de Leonel Fernández y los del grupo del presidente Danilo Medina. Hasta el punto que dicen, valga la redundancia, de que no se va a cumplir el acuerdo de la alternabilidad en las presidencias de las cámaras de diputados y senadores y proponen que Reinaldo Pared Pérez continúe en el Senado de la República. Pero el meollo del asunto está en dos palabras que pronunció el presidente en ese discurso: sangre nueva. Y cuando él habla de sangre nueva, se supone que es personas o dirigentes que no hayan sido presidentes de la República, en este caso, para tratar de neutralizar las aspiraciones del presidente Leonel Fernández. Incluso se ha reunido con los candidatos o precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana a lo que él se considera sangre nueva, aunque algunos tienen ya edades suficientes para retirarse de la política, porque incluso dentro de ese grupo, aún con sangre nueva, hay sangre que tienen hepatitis, hay sangre nueva que son infectadas, hay sangre nueva que pueden estar dañadas. Entonces el riesgo no es asunto de sangre nueva. Yo prefiero a veces la experiencia ya de una sangre que haya circulado permanentemente, que tú te hayas dado cuenta de que tenía algunos fallitos, pero que no estuviera tan infectada, que una sangre nueva que esté infectada de hepatitis o de cualquier otra enfermedad. Esa reunión con los precandidatos, pues se anunció que se hará un frente para enfrentar a la candidatura del presidente Leonel Fernández, pero el posicionamiento que tiene el presidente Leonel Fernández, quienes saben de política, saben que los candidatos en la República Dominicana no nacen de la noche a la mañana, con excepción del caso del mismo presidente Leonel Fernández, que se le dio la antorcha por parte de Balaguer, o Balaguer le prestó su sombrero, como dirían en esa ocasión. Ya, aún así, Leonel había recorrido el país como candidato vicepresidencial del profesor Juan Bosch. O sea que no era una persona totalmente desconocida. Ya había tenido una estructura que lo que hizo fue aumentarla y aprovecharla con la facilidad que llegó del mecanismo del trabajo político del Partido Reformista, que ya eran unos experimentados en todo eso, y claro, de dirigentes políticos de su propio partido, como el mismo Danilo Medina, que fue su director de campaña, que es un estratega político permanente y constante en el Partido de la Liberación Dominicana, en todas las contiendas electorales precisamente del presidente Leonel Fernández. Lo que nos arrastra a la duda de saber qué es realmente lo que pasa con el presidente Danilo Medina contra el presidente Leonel Fernández. Siendo Danilo Medina una figura de tan gran dimensión, de tan gran capacidad, pueda albergar rencores a tal magnitud de querer enfrentar al presidente Leonel Fernández, que en las elecciones del 2000 lo apoyó en el primer gobierno del presidente Danilo Medina, lo apoyó para que fuera el candidato contra Hipólito Mejía, el cual perdió, aunque no fue con el 50+1, sino con el 45.85, faltaron unos punticos para el 50, pero al Balaguer quitarle el apoyo y decirle que no prestaba su sombrero 2 veces, entonces necesariamente hubo que aceptar el triunfo del presidente Hipólito Mejía. Luego, en las elecciones en que el presidente Leonel Fernández llegó y se enfrentó a Danilo Medina, este dijo que el poder lo había vencido. Pero luego, en las elecciones del 2008-2012, pues el presidente le dio incluso las famosas 2 millones de firmas y todo el apoyo
para que fuera presidente de la República. Luego del 2012 en adelante vino también el acuerdo en el 2015 y el presidente Leonel Fernández, pese a que se oponía, aceptó mediante un acuerdo apoyar una repostulación del presidente Danilo Medina, porque eso era el ambiente que había y todo eso era lo que pedía casi a unanimidad toda la sociedad. El presidente Leonel Fernández lo apoyó. Entonces, yo no entiendo cómo con todos estos apoyos que recibió el presidente Danilo Medina, ¿por qué enfrentar al presidente Leonel Fernández, que es el candidato de mejor posicionamiento en el Partido de la Liberación Dominicana, a tal punto de crear un frente opositor como si se tratara de un enemigo del Partido de la Liberación Dominicana? Esto no lo veo. Ahora, sí es verdad que está el presidente Danilo Medina en su derecho, el grupo que dirige, y todos los candidatos están en el derecho de enfrentar al presidente Danilo Medina en una campaña interna que será abierta, esas primarias abiertas, y deberá al final respetarse la decisión de la mayoría, porque como hemos dicho, el Partido de la Liberación Dominicana creció y se desarrolló en el centralismo democrático, que es el respeto a la mayoría, al voto de la mayoría, y esa es la posición que debe hacerse. ¿Por qué luego de esta situación yo pienso que el presidente Danilo Medina no tendrá otra opción que apoyar al candidato que salga ganancioso de esas primarias internas, porque si no, de lo contrario, el Partido de la Liberación Dominicana estaría recorriendo el camino de despedida en la nación dominicana y abriría el paso a un partido de la oposición. Eso es lo que pienso. Si siguen con estos enfrentamientos, este tipo de cosas, creo que ellos mismos están buscando la manera, como dice el director de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada, que yo creo que al PLD le conviene perder las elecciones para poder reunificarse en la oposición, porque dentro del gobierno todo el mundo se le ha ido las cosas a la cabeza, el poder, la angurria y toda esta situación que se crea cuando usted pierde la visión del concepto de que usted tiene de partido, de servir al partido para servir al pueblo, en vez de servirse a sí mismo y crear más intereses particulares que intereses generales de la nación y de su propio partido. Pienso que no hay lugar y no creo que pueda existir un candidato o precandidato dentro del grupo del presidente Danilo Medina que no sea Danilo Medina. Si hubiese sido Danilo Medina, yo le digo. Pero los candidatos que están ahí no creo que alcen vuelo a tal punto de ganarle una contienda interna en el Partido de la Liberación Dominicana al presidente Leonel Fernández, a menos que se desparrame todos los recursos del Estado para acabar con Leonel Fernández, y aún así yo lo pongo en duda, porque también las víctimas en los procesos electorales a veces se benefician. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Pero esta posición altruista del presidente Danilo Medina de respetar la Constitución de la República, de respetar su palabra, aún así un poco tarde, como hemos analizado algunos, pero aún así hay que reconocer que trajo la tranquilidad, la paz al país, y de qué manera que incluso llamó la sensibilidad de dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano y de figuras como Hipólito Mejía, que les reconocieron a tal punto estas cosas, que están pidiendo una reforma electoral para que el presidente Danilo Medina sea habilitado para el año 2024, que esa era nuestra posición desde esta tribuna, que decíamos que lo que tenía que hacer el presidente Danilo Medina, más que reelegirse, era llegar a un acuerdo con el grupo de Leonel Fernández para una reforma integral de
de la reforma electoral para habilitarlo a partir de 2024. Pero ya no hay necesidad de esta parte porque ya incluso ni siquiera dentro de su partido lo están pidiendo, sino que el Partido Reformista Social Cristiano y el Hipólito Mejía son los que están pidiendo ahora esa reforma a la Constitución de la República para dentro de esa reforma integrar, llegar a unos 15 puntos, poder variar 15 puntos, incluyendo la unificación de las elecciones congresuales y las presidenciales, incluyendo esa, la de habilitar al presidente Danilo Medina para el año 2024. Esto es lo que hay. Pero también pienso que hay un candidato dentro de una candidata, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que pudiera ser el equilibrio para la unidad, que aunque es esposa de otro candidato, pudiera haber la posibilidad de que Margarita Cedeño de Fernández se presente como precandidata y ojalá que el presidente Leonel Fernández, en aras de esa unidad, pueda también retirar su candidatura, y yo sé que este sería el punto de equilibrio entre Leonel Fernández y Danilo Medina, porque, como dije la semana pasada, Margarita Cedeño de Fernández está a una puerta de Danilo Medina y a una almohada del presidente Leonel Fernández. Esta es la situación. Pero, mientras tanto, el Partido de la Liberación Dominicana continúa en estos enfrentamientos, la oposición continúa descuidando su trabajo, concentrada en la situación y crisis de un partido ajeno. Entonces, yo pienso que los partidos deben concentrar sus esfuerzos en trabajar sus candidaturas, hacer su trabajo proselitista a nivel interno. Claro, no lo ha declarado la Junta Central Electoral, pero pueden hacer sus trabajos internos y buscar la manera de continuar posicionándose más en esta contienda electoral y olvidarse un poco del Partido de la Liberación Dominicana en su situación. Yo diría que si yo fuera opositor diría, ese es un partido diferente al mío, ese es su problema, esa es su crisis y no mía. Y yo concentrarme realmente en tratar de conseguir los adeptos necesarios, inscribir más gente para mi partido y para mi propia candidatura. Esa es la situación que sucede ahora mismo en la política dominicana. Ya mire cómo Hipólito crea una situación de crisis en el Partido Revolucionario Moderno, porque es una posición personal, pero aún siendo personal, es un precandidato del Partido Revolucionario Moderno, que yo sé que esta posición de solicitar una reforma electoral crearía sus rencillas, incluso con el mismo Luis Abinader, a quien enfrentaría en unas también primarias en ese Partido Revolucionario Moderno. Mientras que el Partido Reformista Social Cristiano, que estaba a brazo cruzado enfrentando al presidente Danilo Medina contra la reelección, pues entonces también ellos pues ahora ceden ante ese discurso del presidente y solicitan y quieren que haya una reforma una reforma electoral en la República Dominicana. Yo soy de los que estoy de acuerdo con esa reforma electoral. Pienso que el presidente Danilo Medina todavía tiene un aval político, ha hecho unas buenas ejecutorias, no podríamos llamarla de excelente, pero ha sido un presidente que todavía cala en el sentimiento de muchas personas, y podría ser una posibilidad porque también, si usted habilita al presidente Danilo Medina para el 2024 también, forzaría al que gane las elecciones del 2020 a hacer un buen gobierno, porque si no tiene atrás tremendo precandidato que estaría aspirando para reasumir nueva vez la rienda del poder en la República Dominicana. Eso es lo que sucede ahora mismo. Ahora, si no se habilita Danilo Medina, ya es un muerto político, lamentablemente. Entonces, deben hacer el esfuerzo de habilitar al presidente Danilo Medina para el año 2024. Eso es lo correcto, mientras que todavía seguiremos con estas posiciones enfrentadas entre senadores y diputados, y es lamentable que compañeros de su propio partido estén todavía, pese a este discurso del presidente,
hablando de esta crisis en vez de buscar la unidad y satisfacer ya los trabajos políticos en favor de las candidaturas internas del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, señores, por su colaboración y por estar ahí en sus televisores. Hasta aquí nuestra primera sesión de Ventana de Noticias. Recuérdense que tenemos las sesiones habituales de Xiomara Caminero y Bárbara Pérez, de Seguridad Social de Su Ventana, luego Julio Caminero con su actualidad en informática y Rocío Díaz Pichardo con su análisis económico de Julio Caminero y Rocío Díaz Pichardo con su actualidad en informática. Que pasen un hermoso fin de semana.